Me acompañen en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios en esta tarde, en el libro de Salmos, el Salmo 23. El Salmo número 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta aquí, por el momento, la lectura, hermanos, en la palabra de Dios. Este salmo, escrito por David, aquel pastor de ovejas, ¿no? Sabemos bien, es muy precioso porque nos muestra las distintas facetas y los distintos cuidados que el buen pastor tiene para con sus ovejas. Y David, el salmista, escribe estos versículos con total y absoluto conocimiento del tema. Él fue pastor de ovejas, él apacentaba las ovejas de su padre. Y, y lo primero que él resalta es en el versículo 1 donde dice: Jehová es mi pastor. Y entonces él en esta expresión se apropia de ese pastor suyo. Él dice: Jehová es, pero ¿es quién? Es mi pastor, mi pastor. Por lo tanto, David aquí se está identificando sencillamente como una oveja. Y hermanos, nosotros, con todas nuestras limitancias y con todas nuestras imperfecciones, no somos más que eso. No somos más que ovejas. Pero sobre nosotros hay un buen pastor. Y entonces dice el salmista aquí: Jehová es mi pastor. Y él se apropia de eso, de esa aseveración: es mi pastor. Pero agrega en el versículo 1: nada me faltará. Es decir, lo que está diciendo aquí es que si Jehová es realmente su pastor, a consecuencia de ello, nada le va a faltar. Nada me faltará. Y es más, la expresión nada me faltará queda mejor traducida cuando la leemos: nada me falta, nada me falta. Es que en el idioma hebreo hay dos tiempos gramaticales. Nosotros tenemos pasado, presente y futuro. En el hebreo hay un presente, pero al mismo tiempo es continuo. Por lo tanto, la expresión aquí mejor traducida es: nada me falta y nada me faltará en lo futuro. Por lo tanto, el salmista aquí se apropia de que Jehová es su pastor, y en vista de aquello, él dice: nada me falta y nada me faltará. Qué impresionante, hermanos, entonces es considerar
De esta manera, a nuestro buen Dios, nada me falta y nada me faltará. Sin más, ¿alguna vez nos ha faltado algo? ¿Sabe? El Señor siempre provee para las necesidades de los suyos. Siempre provee. Por lo tanto, sabemos y conocemos bien esa expresión. Nada me falta y nada me faltará. Pero quiero dedicarme ahora un poquito al versículo 2, la primera frase del versículo 2, donde dice el salmista: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y hay algunas traducciones de la Biblia muy interesantes que me gustaría considerarlas. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, esta expresión la traduce y dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar. La Reina Valera contemporánea dice: en campos de verdes pastos me hace descansar. La Nueva Versión Internacional dice: en verdes pastos me hace descansar. La palabra de Dios para todos dice: me lleva a descansar a prados verdes. La traducción en lenguaje actual dice: me hace descansar en verdes pastos. La versión Dios habla hoy dice: en verdes praderas me hace descansar. Y la nueva traducción viviente dice: en verdes prados me deja descansar. Notemos, hermanos, que todas estas traducciones de la Biblia dicen: me hace descansar. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a descansar a prados verdes. Me hace descansar. Nuestra traducción, versión 60, dice: me hará descansar. Y es por lo mismo que dije recién, porque para el idioma hebreo existen estos dos tiempos gramaticales, pero es un presente continuo. Entonces la expresión mejor traducida es: en lugares de delicados pastos me hace descansar. Y esto es lo que hace el Señor. Cual buen pastor para con cada uno de nosotros, sus hijos, sus ovejas. Ahora, la expresión pastos quiere decir morada, quiere decir hermoso. Da la idea de un hogar, con esa sensación de sentirse en casa. Es la morada, es el hogar, es donde la oveja se siente bien. El Señor dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Significa que donde están los pastos, ahí está la morada. Y la única entrada, la única forma de entrar a esa morada es por medio del Señor. El Señor dice: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, el Señor no solo nos está ofreciendo alimento para saciar nuestra hambre, sino que, como sabe que somos extranjeros y peregrinos sobre este mundo, además nos ofrece un hogar, un lugar, una morada, donde están esos pastos verdes. Y por lo tanto, Él nos puede hacer sentir en casa, aunque no somos de este mundo, porque Él tampoco es de este mundo. Ahora, el concepto de hogar no son las cuatro paredes, ¿no?, que lo componen, sino más bien quién está allí, quién es el que compone el hogar. Y lo que el Señor explica aquí, dice que el Señor nos da un lugar
de descanso, un hogar donde sentirnos bien. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Ahora, ese es el ofrecimiento del Señor. No solamente quitarnos el hambre, sino que nos sintamos cómodos, nos sintamos a gusto ahora en su presencia. Esa es la expresión pastos, pastos. Pero agrega pastos verdes, verdes. Y esa expresión tiene que ver con producir, con reverdecer, en lugares de verdes pastos, de delicados pastos. Es decir, una comida especial, una comida deliciosa, una comida delicada, delicada. El color verde, sabemos bien, en la palabra de Dios siempre se refiere a vida, a vida. Y en Juan capítulo 10, el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él nos ofrece estos verdes pastos, estos delicados pastos, esta comida especial, esta comida delicada para nosotros. Ahora, el Señor prepara los pastos, esta comida deliciosa, esta comida delicada, esta comida especial dentro de una morada, donde nos hace sentir como en casa, en ese hogar, donde estamos en nuestro hogar allí finalmente. Y los pastos que allí encontramos son de vida y de vida en abundancia. ¿Sabe? Ningún otro pasto tiene esta característica. Nadie más puede proveer pastos así. Es que la comida que el Señor da es especial. Y hermanos, nosotros tenemos esa comida en nuestras manos. Tenemos la palabra suya, completa. Y aquí está nuestro deleite, esos pastos delicados, esos pastos verdes, esa comida especial, esa comida delicada. Nadie más nos puede ofrecer una comida así. ¿Sabía que el mundo ofrece pastos también? Sí. El mundo ofrece pastos, pero pastos de idolatría, de aflicción, de materialismo, que al final llevan a la muerte, a maldición. No son pastos deliciosos, no son pastos delicados, pero el Señor nos ofrece pastos de vida y vida en abundancia. Ese es nuestro buen pastor. Ahora, dice allí, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Me hace descansar. Y esta expresión, hermanos, es muy interesante porque da la sensación del reposo, del dormir. Me hace descansar, reposar, dormir. Por eso que el salmista dice en el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Así lo dice el Salmo número 4, versículo 8. Es que solo el Señor ofrece este descanso. Y solo el Señor nos da la posibilidad de realmente descansar, dormir. No solamente invita a descansar, dice, me hace descansar.
Y uno entiende de que el Señor, nuestro buen pastor, nos cuida, nos protege, nos ofrece estos pastos delicados, esta comida deliciosa, esta comida especial. Él es nuestro pastor. Con Él nada nos falta, porque Él quiere hacernos reposar. Él quiere hacernos descansar. ¿Sabe? Literalmente lo que Dios hace aquí con el salmista David es que lo toma en sus brazos y lo hace descansar. Como el bebé que es tomado en los brazos de su madre, de su padre, y allí descansa. Los que son padres saben, ¿no? Cuando tenían a sus hijos pequeños, lloraban. Y era difícil que se durmieran muchas veces. Pero bastaba con que la madre o el padre los tomara en sus brazos, los cobijara, los acurrucara, y el bebé dormía plácidamente. Y uno parece que lo volvía a dejar en la cama y volvía a despertar en llanto otra vez. Pero ahí están los brazos amorosos de la madre, del padre. Los que son padres entenderán perfectamente esto. Pero hermanos, el Señor hace lo mismo con nosotros. Me hace descansar. Hermano, hermana, ¿te sientes agobiado en este mundo? ¿Te sientes angustiado? Parece que todo va mal. No vemos más allá la salida. El Señor dice, me hace descansar. Junto en lugares de delicados pastos, me hace descansar. Es que, hermanos, el Señor lo provisiona todo. El Señor provisiona estos pastos verdes, esta comida especial, esta comida delicada. Lo provee todo. Y allí Él nos hace descansar. Es como si el Señor nos tomara en sus brazos, nos acurrucara y nos tomara y nos hiciera, ven aquí, descansa. Así lo hizo el Señor con sus discípulos. Cuando fueron enviados a predicar, ellos volvieron y le contaban al Señor todas las cosas que habían hecho. Venían eufóricos contando las maravillas que habían hecho en el poder del Señor. Y el Señor les dice, venid vosotros aparte y descansad un poco. Descansad un poco. Y el Señor nos toma en sus brazos amorosos y nos hace descansar. Nos hace descansar. ¿Sabe? La labor del pastor es tremenda. ¿Sabe que el pastor de ovejas, literalmente el pastor de ovejas, no tenía descanso? No tenía descanso. Tenía que guiar al rebaño de ovejas hacia aquellas praderas fértiles, hacia aquellas praderas verdes. Ese pastor de ovejas tenía que proveerles el alimento, porque las ovejas, animales completamente indefensos, animales carentes de todo sentido de la orientación, sabe que la oveja no es capaz de alimentarse sola, ni siquiera es capaz de beber agua por sí sola. Todo tiene que dárselo el pastor. Y entonces el pastor tiene que guiarlas a donde hayan fuentes de agua, tiene que guiarlas a donde hayan praderas verdes, tiene que protegerlas de animales feroces que puedan haber en los alrededores. En la noche tiene que vigilar que no venga algún depredador. Es decir, es fuerte el trabajo de un pastor. El pastor no es aquel que va y se sienta a la sombra de un árbol y deja que las ovejas allí pasten y nada.
tienen mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y hermanos, nuestro buen pastor tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo con nosotros, sus ovejas. Somos sus ovejas. Y Él está siempre pendiente, preocupado de nosotros. En la parábola aquella que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando aquella oveja se pierde, dice que sale el pastor y buscó, dice, hasta encontrarla. No se dice cuántos días pasó, cuánto tiempo pasó, pero se dice que no descansó hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, ¿qué hizo? La puso sobre sus hombros, la cargó y la llevó donde estaba el resto de las ovejas, a buen resguardo. Es que, hermanos, el pastor no descansa, no descansa. Y el Señor no descansa. Somos sus ovejas. Y muchas veces, ¿qué trabajo le damos al Señor para nosotros? Nosotros como ovejas porfiadas nos descarriamos, como dice la Escritura, cada cual por su camino. Pero allí está el Señor trayéndonos, atrayéndonos hacia Él, cargándonos en sus brazos, proveyéndonos el alimento especial, cuidándonos, cargándonos, haciéndonos reposar, haciéndonos dormir, haciéndonos descansar. Ahora, pastorilmente hablando, en el lenguaje de las ovejas, hay al menos 4 requisitos para que las ovejas puedan descansar. 4 requisitos. El primero de ellos, la oveja debe estar libre de todo temor. No puede tener miedo una oveja. Si no, no descansa. En segundo lugar, la oveja debe estar bien en sus relaciones con el resto del rebaño. Es increíble, pero así es. Si la oveja está enemistada o peleada con otra oveja, sabe que no puede descansar, no encuentra el descanso. En tercer lugar, si hay insectos nocivos, moscas, zancudos, mosquitos, la oveja no descansa, no descansa. Y en cuarto lugar, si la oveja tiene hambre y no está bien alimentada, no puede descansar. Esto ocurre a las ovejas, literalmente. Pero sabe, hermano, estos requisitos, nuestro buen pastor los cumple con nosotros para darnos descanso, para darnos descanso. El primero, la oveja tiene que estar libre de todo temor. Pedro dice en su primera carta, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Lo hemos estado aprendiendo en este estudio de la primera carta de Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero para esto hay que acercarse al pastor y confesarle nuestros temores, nuestros temores. Mire, en el libro de Sofonías, en el Antiguo Testamento, el libro de Sofonías, en el capítulo 3,
Y el versículo 13 dice así: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ellos serán apacentados, dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿Serán apacentados? ¿Serán alimentados? ¿Dónde? En estos pastos verdes, en estos pastos delicados. Y no habrá quien los atemorice. Hermanos, si el Señor, si el buen pastor está allí presente y está cuidándonos, entonces se aplica la palabra que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La oveja tiene que estar libre de todo temor. Y el Señor a nosotros, sus ovejas, nos llama a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque en Él seremos apacentados, dormiremos, y no habrá quien nos atemorice, porque Dios es con nosotros. Y si es así, ¿quién contra nosotros? La segunda condición decía que la oveja tiene que estar bien en sus relaciones con las otras ovejas. ¿Sabe? El Señor, hermanos, hace mucho énfasis en que debemos amarnos unos a otros, en que debemos perdonarnos unos a otros. Mateo capítulo 6, versículo 12 nos dice: y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso el Señor nos da la capacidad de pedir perdón y de ser perdonados. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. La oveja tiene que estar bien en sus relaciones con las otras ovejas, si no, no hay descanso. Hermanos, ¿cómo está nuestra relación con nuestros hermanos? ¿Tenemos algo que arreglar? Porque si no, no podemos descansar. Hay que ponerse a cuenta con el Señor y con los hermanos para poder descansar. En tercer lugar, dice que si hay insectos, la oveja no descansa. Y los insectos sí que son molestosos, ¿verdad? Muy molestosos. Mira, uno está en la noche durmiendo, todo apagado, o tratando de quedarse dormido, y uno empieza a sentir un zumbido, un zancudo, un pequeñísimo insecto, y que molesta, ¿no? Y uno no puede conciliar el sueño. Un insecto, uno, insecto minúsculo, pero molesta, molesta. Sabe que la oveja, bueno, el animal, la oveja, ¿no? No tiene manos. Entonces es muy fácil que estos insectos, moscas, zancudos, cualquier tipo de insecto, ¿sabe? Se le vayan a las orejas. Pobre animal. Se le vayan incluso a sus fosas nasales, porque no tiene cómo defenderse. Pero allí está el pastor para ahuyentar a esos insectos. ¿Sabe lo que hace el pastor con la oveja
Cuando esto ocurre, bueno, nos vamos a adelantar a lo que dice el versículo 5. Unges mi cabeza con aceite. Y allí está el pastor, derrama aceite sobre la cabeza de la oveja. Y ese aceite funciona como repelente para los insectos. Interesante. Y hermanos, el Señor derrama su aceite, su espíritu sobre nosotros para protegernos de los insectos, de los ataques del enemigo, y nos cubre y nos protege. ¿Sabe que en la antigüedad uno de los imperios más grandes, Egipto, no pudo descansar cuando Dios envió sobre ellos una plaga de mosquitos? Éxodo capítulo 8, ahí están las plagas de Egipto. Capítulo 8, versículo 20 al 32. Y en el versículo 24, Éxodo 8, 24, dice: y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Sabe que los insectos arrasan con todo, lo destruyen todo. Los insectos son una fuerza externa que trata de robar la paz interna para que no descansemos. Y Satanás lo hace así, lanza estos dardos de fuego del enemigo a nuestra cabeza, a nuestra mente. Dice allí que los insectos arrasaron con todo. La tierra fue corrompida allí en Egipto. Los insectos devastan la tierra, se comen los frutos, se comen todo. Pero el Señor dice que nos puso para que llevemos fruto, y mucho fruto. Juan capítulo 15. Por lo tanto, los insectos debemos desecharlos. Pero si hay insectos, la oveja no descansa. Y ese es un trabajo más para el pastor. Arduo trabajo el de nuestro buen pastor. Cómo nos cuida, cómo nos protege, cómo nos toma en sus brazos, cómo nos hace descansar, cómo nos lleva, nos conduce a estos pastos verdes para allí hacernos descansar. Hermanos, cuánto trabajo le damos al Señor, nuestro buen pastor, ¿verdad? En cuarto lugar y en último lugar, decía que si la oveja tiene hambre, no puede descansar. No puede descansar. Bueno, literalmente a nosotros a veces nos pasa, ¿no? Cuando nos acostamos con el estómago vacío, a veces a medianoche uno despierta y parece que se desvela y hay que levantarse, ir a la cocina y comer algo. A veces ocurre. Pero espiritualmente hay comidas que no dan descanso. Esa comida del orgullo, de la soberbia, de la insensatez, todo lo que Satanás y todo lo que este mundo ofrece, pero eso no da descanso. No da descanso. El Señor nos ofrece comida y nos ofrece el descanso. El Señor dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor fue tentado por Satanás, y allí Satanás lo tentó, y dice Mateo capítulo 4, versículo 3, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
es que para saciar el hambre, hermano, se necesitan dos cosas. Primero, alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en segundo lugar, hacer su voluntad. Estas son las dos condiciones. Si hacemos estas dos cosas, estaremos saciados y entonces podremos descansar. Podremos descansar. ¿Sabe? En la antigüedad, el Señor proveyó para Israel, cuando estaba en el desierto, el maná. Ese pequeño pan diminuto. Y todas las mañanas descendía el maná del cielo y el pueblo recogía la porción de un día. Y dice que no faltó al que recogió poco, ni sobró al que recogió mucho, porque cada uno debía recoger lo que podía comer para el día. Ahora, por último, hermanos, y para terminar, estaba pensando en la historia del gran profeta Elías. Elías. Allí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, a ver si rápidamente hay algunas expresiones allí interesantes. Elías está huyendo, su cabeza tiene precio. La malvada Jezabel ha enviado un mensajero a Elías. Capítulo 19, primer libro de Reyes, versículo 2, dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como aquellos hombres que Elías mató. Su cabeza tiene precio. Y entonces Elías dice, versículo 4, versículo 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y dijo, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Quítame la vida. ¿Qué pasa con Elías? ¿Qué pasa aquí con el profeta? ¿Por qué vienen a él estos pensamientos suicidas, diría uno? ¿Por qué? Estos, hermanos, son pensamientos suicidas porque el profeta está cansado. Miremos los capítulos anteriores, todo lo que él ha hecho, todo el trabajo que ha desplegado para poder hacer entender a este pueblo las verdades de Dios. Está huyendo, su cabeza tiene precio. Y entonces él llega aquí a este lugar, se echa debajo de este enebro, y él dice: basta ya, quítame la vida, quítame la vida. Pero ¿qué hace Dios con él? Bueno, Elías se queda dormido. Elías duerme, pero no descansa, porque tiene hambre. Viene allí el ángel, lo despierta. Mira el versículo 6. Versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Versículo 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió, y bebió, y volvió a dormirse. El ángel lo despierta, y allí hay pan y agua. Y el profeta come, y se vuelve a dormir. Y viene a él la segunda vez, versículo 7.
Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Un largo camino te espera. Pero un rato antes, él quería morirse. Quería morirse por el cansancio. Pero ahora que él ha repuesto fuerzas y Dios ha provisto para sus necesidades por medio del ángel, Dios le ha dado allí pan y agua. Y entonces le dice, un largo camino te resta. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido así, no? Desfallecer en medio de este mundo. Ya no tenemos fuerzas para seguir. Parece que ya hemos llegado hasta aquí. Y la expresión parece que usamos la misma de Elías. Basta ya, basta ya. Tal vez no decimos, quítame la vida, pero decimos al Señor, basta ya. Pero el Señor nos conduce, cual buen pastor, a esos pastos verdes. Y allí nos toma en sus brazos, nos cobija y nos hace descansar. ¿Pero para qué? Para que recuperemos fuerzas. Porque como se le dijo a Elías, un largo camino te espera. Pero en esas condiciones, en la condición en que estaba Elías, no era útil para el Señor. Él debía descansar. Y el Señor le provisiona todo lo necesario para volver a animarlo y volver a levantarlo. Y lo comisiona de nuevo. Lo comisiona. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Verso 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mire, 3 tareas, 3 misiones le encarga Jehová a su profeta Elías. 3 misiones. Tenía que ir y ungir a Hazael por rey de Siria. Luego tenía que ungir a Jehú por rey sobre Israel. Y finalmente tenía que ungir a Eliseo como profeta en lugar suyo. Iba a ser su reemplazante. Pero un rato atrás vemos a Elías desfallecer, echarse allí debajo del enebro y exclamar, basta ya, quítame la vida. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Pero el Señor, vuelvo a insistir, nos lleva a esos lugares de pastos delicados y allí nos hace descansar. Él todo lo tiene provisionado. Tiene el lugar, su morada. Tiene esa comida delicada, esa comida deliciosa. Y allí nos toma a Él en sus brazos, nos cobija y nos hace descansar. Porque Él tiene una tarea, hermano, hermana, para usted y para mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Un largo camino te resta, se le dijo al profeta. 3 tareas se le encomendaron. Un largo camino te resta. Hermanos, ese es nuestro buen pastor. Este es nuestro buen pastor. Que el Señor nos ayude entonces a apreciarlo cada día de mejor manera. Elías quería morirse por el cansancio, por la falta de alimento, pero el Señor todo lo provee. Por eso que David se apropia
Para él es tan vívida esta expresión: Jehová es mi pastor y con él nada me falta y nada me faltará. Y si es así, me ha de conducir a esos lugares de delicados pastos y allí él me hará y me hace descansar. Que el Señor nos ayude, que podamos apreciar de mejor manera a nuestro buen pastor. Que el Señor bendiga su palabra.